Hello beginners. En el día de hoy vamos a comparar el presente simple con el presente continuo, o mejor conocido como el presente progresivo. Además, te voy a decir mi secreto para que nunca te confundas y puedas hablar con más confianza utilizando el presente simple y el presente progresivo. Let's continue. Aquí vamos a ver la diferencia en el uso, oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y, como siempre, palabras comunes. Let's continue. Use. Y como puedes observar, en el lado izquierdo te estaré dando los ejemplos del presente simple y en el lado derecho del presente progresivo. Vamos a ver el primer uso del presente simple. Daily routine, rutina diaria o hábitos, es decir, lo que hacemos todos los días. Mira este ejemplo. They drink tea daily. Let's repeat it. They drink tea daily. Esto quiere decir que lo hace todos los días. Ahora vamos a ver el uso principal del presente progresivo. Actions that are happening now. Es decir, oraciones que están pasando ahora mismo o están en progreso. Mira este ejemplo. Richard is working. Let's repeat it. Richard is working. Esto quiere decir que ahora mismo Richard está trabajando. Let's continue. General facts. Hechos verdaderos. Mira este ejemplo. The oceans are deep. Let's repeat it. The oceans are deep. En este caso, como puedes ver, es una verdad universal, es decir, un hecho general. Ahora vamos a ver el segundo uso del presente progresivo. Actions that are temporary. Aquí vamos a ver algunas acciones que son temporales. Mira este ejemplo. They are staying in London. Let's repeat it. They are staying in London. Esto quiere decir que se van a quedar temporalmente en Londres. Let's continue. Fixed arrangements. En este caso nos vamos a referir al futuro, pero hablando acerca de horarios y programas. Mira este ejemplo. The train leaves at 7 a.m. Let's repeat it. The train leaves at 7 a.m. Aunque es en el futuro, pero estamos hablando de un horario o un programa. Por eso utilicé el presente simple. Definite future plans. Aquí vamos a ver el uso para el futuro cuando estamos planificando algo. Mira este ejemplo. I am going to New York tonight. Let's repeat it. I am going to New York tonight. Como puedes observar, yo estoy planificando irme esta noche para New York. Por eso utilicé el presente progresivo. Excelente. Ahora vamos a comparar las oraciones afirmativas. Affirmative. Y te cuento que para formular una oración en presente simple afirmativa, vamos a necesitar un sujeto, un verbo principal y un complemento. Mira este ejemplo. I play tennis. Let's repeat it. I play tennis. Como puedes observar, tengo un sujeto, un verbo principal y por último el complemento.
Ahora, cuando voy a hacer oraciones afirmativas en presente progresivo, vamos a utilizar un sujeto, un verbo to be, que va a depender siempre del pronombre. En este caso, al verbo principal se le agrega ing. Y por último, el complemento. Mire el ejemplo. I am playing tennis. Let's repeat it. I am playing tennis. Excellent. Déjame recordarte que en el presente simple yo estoy hablando acerca de un hábito. Quiere decir parte de mi rutina, de que yo juego tenis. Ahora, en el presente progresivo, quiere decir que yo estoy jugando tenis, pero es ahora mismo. Ahora vamos a ver la diferencia con los pronombres you, we, and they. Y como puedes observar, es lo mismo. Sujeto, verbo principal, complemento. Para el presente progresivo, como puedes observar, hay un pequeño cambio. Aquí he cambiado el verb to be, he puesto are, porque estoy hablando en plural. O me estoy dirigiendo directamente a una persona. Entonces ya lo demás, como el sujeto, el verbo to be que lo lleva, el verbo ing, es decir, con ing el verbo principal, y por último el complemento. Ahora vamos a ver la tercera persona del singular, y recuerda que estos pronombres son he, she, and it. Y como puedes observar, aquí le he agregado una S. En inglés, a los verbos en presente simple, cuando están en tercera persona se le agrega una S. Si aún tienes dudas acerca de esta parte, te recomiendo que veas nuestra lección del presente simple, donde detallo más acerca de este tema. Ahora, en el presente progresivo, tenemos que el verbo to be es is. Ya todo lo demás es igual. Mira el sujeto, el verbo to be, que en este caso utilice is, después el verbo con ing y por último el complemento. Ahora vamos a comparar las oraciones negativas. Negative. Y vamos a necesitar para hacer una oración negativa un sujeto, la negación que ya te la voy a mostrar y por último el verbo principal. Mira qué fácil sería. Para decir yo no bailo sería I do not dance. Let's repeat it. I do not dance. Que esta va a ser la negación de este pronombre, del pronombre I. Ahora, cuando estoy hablando en presente progresivo, voy a necesitar un sujeto, la negación que va a ser el verbo to be, más la palabra not, y recuerda que el verbo principal lleva ing. Mira el ejemplo. I'm not dancing. Let's repeat it. I'm not dancing. Excellent. Aquí tengo el sujeto, la negación del verbo to be am, más el verbo con ing. Déjame recordarte una vez más que en el presente simple, cuando yo digo I do not dance, estoy hablando de que yo no bailo, es decir, en ningún momento. Ahora, cuando yo estoy expresando I am not dancing, quiere decir que ahora mismo yo no estoy bailando. Vamos a ver la diferencia con los pronombres you, we, and they. Y como puedes observar, es prácticamente lo mismo. La misma forma de negarlo. Utilizo un sujeto, la palabra do, que es un verbo auxiliar, más not, que es para negarlo, más el verbo principal, que va en su forma normal. Ahora, para hacer oraciones negativas en presente progresivo con estos pronombres sería, mira qué fácil. Aquí al verbo to be are solamente le agregué la palabra not. Y ya después todo es igual. Un sujeto,
la negación, are not, y el verbo principal con ing, dancing. Ahora vamos a ver la negación para la tercera persona. Y aquí, como puedes observar, hemos cambiado el verbo auxiliar. Ya después todo es igual. Solamente he puesto la palabra does not en vez de do not. Se hace este cambio porque está en tercera persona. Recuerda que la tercera persona es he, she, and it, del singular. Ahora, para hacer oraciones negativas utilizando el presente progresivo sería, mira qué fácil. Después del verb to be is, solamente le agregué la palabra not. Recuerda que necesitamos un sujeto, el verb to be más la negación y por último el verbo principal con ing. Ahora vamos a ver las oraciones interrogativas. Interrogative. Y para formular una oración en presente simple interrogativa, vamos a necesitar un verbo auxiliar, el sustantivo y por último el verbo principal. Mira este ejemplo. Do I work? Let's repeat it. Do I work? Excellent. Aquí yo tengo el verbo auxiliar, el sustantivo y el verbo principal. Ahora vamos a ver qué se necesita para las oraciones del presente progresivo. Y como podemos ver sería el verb to be, que va de primero en este caso, el sustantivo y por último el verbo, recuerda siempre con ing. Mira este ejemplo. Am I working? Let's repeat it. Am I working? Excellent. Ahora vamos a ver los pronombres you, we, and they. Y como puedes observar es prácticamente lo mismo. Vamos a utilizar el mismo auxiliar en presente simple. Después el sujeto y por último el verbo en su forma normal. Ahora para el presente progresivo sería el verb to be que le corresponde a ese pronombre o a ese sustantivo y después el verbo con ing. Para los pronombres he, she, and it, es decir, la tercera persona del singular, vamos a cambiar en el presente simple el verbo auxiliar y vamos a utilizar those. Como puedes observar aquí en las preguntas lo he cambiado. Ahora, para las preguntas del presente progresivo en tercera persona sería el mismo cambio, siempre poniendo el verb to be de primero. Recuerda que para estos pronombres el verb to be es is. Ahora vamos a ver las palabras comunes que tienen el presente simple y el presente progresivo. Common words. Y en el presente simple tenemos always, usually, rarely, normally, every day, often, sometimes, every month, never. Mira un ejemplo con una de ellas. They often eat rice. Let's repeat it. They often eat rice. Excellent. En el presente progresivo, las palabras en comunes tenemos at the moment, now, right now, this week, nowadays, this summer, this year. Y el ejemplo sería they are eating rice now. Let's repeat it. They are eating rice now. Excellent. Ahora déjame decirte que mi secreto para yo saber cuándo están utilizando un presente simple o un presente progresivo es viendo una de estas palabras. Por ejemplo, si yo veo la palabra usually o la palabra every month,
Ya yo sé que están hablando acerca de hábitos y están hablando en presente simple. Ahora, cuando están utilizando una de las palabras como por ejemplo right now o nowadays, ya yo sé que están hablando de cosas que están pasando en el momento. Entonces están utilizando el presente progresivo. También déjame decirte que por la estructura es sumamente fácil. Excelente. Te recuerdo que en la descripción de este video te dejo una prueba para que pongas en práctica lo aprendido. Además, te invito a ver la siguiente lección de nuestro curso de inglés. Thank you for watching. Bye.